se dice que no dibujo y parece como si yo no supiera dibujar. ¿Que abandono la escultura? Pues parece que también he abandonado la escultura porque... ¿Por qué? Quiero explicar esto, que es debido todo esto a una economía del lenguaje. Yo he dejado el dibujo, dibujaba bien, una especie de caricatura, un dibujo abierto, pero ¿para qué servía dibujar? La imaginación, cuando se tiene, hay que aplicarla a una serie de cosas, todo lo que se precisa. Pasea la escultura. Dentro de la escultura, emplee la imaginación en encontrar unas herramientas auxiliares con el fin de experimentalmente concluir cuanto antes la escultura, porque aquí hay un error tremendo. El escultor lo que quiere es saber de escultura, aprender escultura para fabricar esculturas. A mí me sucede totalmente distinto. Yo he hecho esculturas para saber de qué trata la escultura, para ser escultor. Y cuando me he hecho escultor, pues he dejado la escultura, ¿para qué las quiero? Entonces he pensado, pero si el lenguaje de la escultura, si estamos rodeados de escultura, ¿qué es? ¿Cuál es la naturaleza de la escultura? Son unos volúmenes que pueden estar vacíos, llenos, rodeados de espacio, o bien el espacio atraviesa los volúmenes. Pero es un juego, una combinatoria de espacio con volúmenes. Estamos rodeados de todo esto. Luego, por medio de la educación, si sabemos algo de lo que es la escultura, estamos viendo escultura, participando en la recreación, en el redescubrimiento de la escultura. Entonces la escultura, que es un lenguaje monstruoso, casi sordomudo, es un lenguaje el más caro y el más lento de todos los lenguajes, y me he pasado finalmente, después de atravesar el cine, el teatro, una serie de lenguajes fabricados, he concluido últimamente en el lenguaje, en la escritura de la poesía, en la escritura poética, que es el lenguaje más barato, más fácil, más feliz, donde basta una sola cuartilla, coloca unas palabras y espera. Para mí el arte ha concluido. Y ha concluido del modo más terrible que puede concluir una cultura artística. Ha concluido la cultura artística actual junto con las otras tres, digamos abreviando, tres grandes culturas que ha tenido el hombre desde la prehistoria, y ha concluido todo ese proceso, que éramos 4 culturas hoy, éramos 4 tipos de hombre, y todo esto ha muerto. Brevemente puedo indicarme, abreviando muchísimo, estas 4 culturas. La primera es la de la prehistoria. La prehistoria, el hombre es un hombre cargado de asombros, de miedos, buscando protecciones, y diviniza todo lo que le rodea. Esto es lo importante. Este hombre, la cultura de este hombre, es una cultura realmente del cielo. Luego viene la cultura de la tierra con el agricultor, los neolíticos, digamos, con Oriente y con la Edad Media europea y demás, la cultura de las religiones, y finalmente, después de la guerra del 14, cuando se creyó que ya no había más guerras y el hombre iba a comenzar a ser feliz, cuando en arte los constructivismos pensábamos mejorar al hombre, mejorar la sociedad, nuestros pueblos, tanto los rusos como nosotros los vascos, resulta que al poco tiempo esta cultura, que podemos llamar de la esperanza, desaparece por una cultura que es la actual, norteamericana, Japón, lo que se quiera, es una cultura actual de la destrucción. Pero lo grave es que destruye los 4 hombres que había en cada hombre de nosotros. Es decir, el hombre prehistórico era un hombre del cielo, el hombre de la tierra, ¿sí? El hombre de Dios, que era el de las religiones, y finalmente el hombre de la esperanza. Todo esto ha sido destruido ya. A mí que me importan, que me pregunten de arte. Yo no quiero saber nada de arte, no me interesa absolutamente nada, nada me interesa. Solamente, pues, esta cuartilla. No voy a ser yo cascarrabias, si no me interesa hablar con nadie. Yo todo lo que estoy trabajando ahora como lenguaje es lenguaje de incomunicación. Yo quiero estar solo. Lo que me interesa es la escritura poética. Protegerme en un pedazo de papel. Recuerdo que creo que era Mallarmé y poetas que han sido de Mallarmé hoy en día, pues hablan con terror de la página en blanco cuando se ponen a pensar o a escribir. Con terror la página en blanco. Yo la única felicidad que siento es cuando veo la página en blanco y dejo 2 palabras, 3, empiezo a combinarlas, lo mismo que he hecho en escultura, combinaciones binarias, ternarias, surge una metáfora, surge todo, yo soy feliz. ¿Quién ha hablado del terror de la página en blanco? Es el único sitio que veo, es el Dios mío de papel. Así que, me decías tú cascarrabias, ¿no?
al plantearme yo la necesidad y la posibilidad, naturalmente, de poder expresar la naturaleza del ser estético a través de una ecuación molecular, en el primer miembro de la ecuación tienen que estar todos los componentes del ser estético, es decir, toda la clase de seres o razas de seres que existen. Naturalmente acudo a la filosofía, que a través de la teoría de los objetos me dice que hay 4 razas de seres. Efectivamente, seres reales, seres ideales, es decir, geométricos, intemporales, seres vitales y los valores. Y además el filósofo nos dice que el artista, su creación consiste en situarse entre el valor y su expresión. Realmente me parece a mí absurdo, yo jamás he buscado los valores, sino los he producido. Veamos sencillamente cómo se producen. Yo tomo los seres reales y los geométricos intemporales y en esta combinación creo una figura binaria que es el ser abstracto. El ser abstracto vuelvo a combinarlo con los vitales, creo un cuerpo ternario que es la obra de arte. La obra de arte, por lo tanto, es una sal, un voluminato vitalista, o más exactamente, es un espaciato vitalista. Luego, ¿dónde están los valores? Los valores los he ido produciendo yo, valores abstractos y valores, finalmente, estéticos, ternarios. Müller, el filósofo, nos da idea de hasta 34 valores que él nos aconseja para que tengamos la lista de lo que tenemos que hacer. Realmente los valores no los utilizo para nada y los suprimos. Al plantearme esta ecuación, pienso lógicamente en Heidegger. 2 de los problemas de Heidegger eran sobre la claridad del ser, cómo era ese ser, y luego la unidad del ser. Está claramente en la ecuación molecular que el ser es el ser estético y que los componentes del ser son la unidad precisamente del ser. Tú me preguntas por las divergencias que puedo yo tener con Heidegger, es decir, el destino de esos espacios que liberamos, que es donde están las semejanzas que ya señaló muy bien Santiago Amor, que los dos tratábamos por unidades livianas de fusión, de liberar espacios, de crear vacíos. Ahora bien, las divergencias de la liberación de estos espacios, la creación de estos vacíos, el destino que se le da es distinto en Heidegger de los que le doy yo. Para Heidegger, estos espacios vacíos deben servir para el acontecer humano del hombre de hoy. Es decir, tienen que estar limpios de restos míticos, religiosos, dioses, sacralidad, con el fin de que les sirvan de un modo limpio y puro. En mí es todo lo contrario. Lo que yo quiero es reencantar, remitificar, sacralizar de nuevo estos espacios vacíos para que sirvan de trascendencia, de protección estética y religiosa del hombre, que se apoye en estos espacios trascendentes de naturaleza estética. Todo el mundo trata la prehistoria nuestra artísticamente. A mí me ha interesado lingüísticamente. Para eso me he planteado una filología preindoeuropea, que la gente dirá, pero ¿cómo es posible una filología preindoeuropea si faltan textos escritos? Bueno, yo he encontrado que los textos están gráficamente en nuestras pinturas, he interpretado varias, las he leído, las raíces preindoeuropeas hoy permanecen sumergidas y cambiadas de sentido dentro de nuestro euskera indoeuropeo. Ha sido preciso desenterrar. Una de las tareas que he procurado, la he realizado en gran parte, en la parte necesaria que yo precisaba, es desenterrar estas raíces. Yo creo que acerté porque preparé una doble lista con las palabras supuestamente que ellos utilizarían para nombrar fundamentalmente aquello que veían y lo que hacían, de lo más fundamental. Y me encontré comparándolas con las que hoy utilizamos, que estas etimológicamente volvían cargadas de un sentido nuevo con nuestra identidad. Y mira, para no extenderme demasiado, yo creo que lo mejor es que yo te escribo el cuadro de raíces para referirme siquiera a la más importante de todas, que es la raíz ar, que significa el hueco sagrado del cielo, significa también el hueco del cazador. Y hoy, en lo indoeuropeo, significa todo lo contrario. Significa macho, significa lo saliente, arrilleta, en fin, no tiene nada que ver.
Y eso impide que etimológicamente pueda haber etimólogos ni lingüistas. No pueden existir nada más que gramáticos entre nosotros. Mira, te voy a dibujar el cuadro raíces y voy a referir un momento a esta raíz sagrada ar, que es importantísima. Al desenterrar semánticamente esta raíz, he quedado impresionado, porque nos descubre con esta raíz préstamo cultural y lingüístico a Grecia y en dirección al Cáucaso, acompañada de otro grupo de la misma familia mítica de raíces que nos van a obligar, eso es lo importante, a revisar lo que consideramos hoy como mitología vasca y que no es la nuestra original como pensamos. Me interesa mucho la investigación. Pues la investigación tiene que dar unos resultados hacia el hombre, Hoy el arte no está en los museos, el arte tiene que estar en el hombre, entendemos, en el hombre, no aquí. Aquí no pinta nada esto a través de los maestros y demás, un niño nuevo. El arte no es para los museos, es para el hombre, dentro del hombre. El artista ha sido vencido ya por la sociedad. El artista hoy está domesticado, totalmente domesticado, y se le cuida pues como se cuida en el parque a un bichito, a un parque zoológico. Y el gran zoológico del mundo pues son todas las galerías que está cubierto todo el mundo, toda la tierra, cada uno pertenece a su jaula, a su galería. Entonces ya el hombre domesticado, pues hoy el artista vive admirablemente bien, mimado por la sociedad, porque va a ser muy cómodo para la sociedad. Yo ya me he declarado como uno de los artistas incómodos que pertenecen. Pero ahora no producirá ningún desasosiego, ninguna incomodidad al artista de hoy a la sociedad. Mi poesía no es una poesía de comunicación, es para incomunicarme, a mí no me interesa nada, hablar con nadie. Yo hablo con Dios porque sé que no existe, va a decir, debías de existir, pedazo de animal, coño. Sabes crear un ojo perfecto, un brazo, una pierna, una neurona. Eres muy sabio, pero no has sabido crear un hombre, no sabes hacer un hombre. Pues hasta no haber aprendido a hacer un hombre, no haber hecho nada, carajo. ¿Esto sirve para adornar? ¿Qué coño va a servir para adornar? Es para crear hombre. Una vez creado el hombre, ¿para qué quiere estas mierdas estas? Estas son las latas con que yo me han inventado, les doy una patada y llegan a la exposición. Ahora ya que me encuentro con la pizarra, quisiera también brevísimamente una aclaración sobre ley de los cambios. La ley de los cambios son las dos fases, una positiva, la otra negativa. Empieza en cero natural y termina en un cero vacío. Bien. Responde la ley de los cambios, para mí, a una necesidad de poder situar una obra de arte en el lugar que le corresponde casi matemáticamente dentro del desarrollo de su programa creador experimental. Así, bueno, iba a marcar ya la forma escalar numérica para utilizar esta, pero quiero recordar que yo en mi taller en Irún tenía dibujado en la pared el modulor de Le Corbusier, mejor dicho, los dos, el rojo y el azul, graduados del 0 a 180. El primer modulor, mejor, lo puse de 0 a 180. El segundo, la parte negativa, de 180 a 0 negativo, la conclusión. Entonces fácilmente podemos entender en qué lugar podemos colocar una obra de arte. Si yo digo, esa obra de arte es menos 45, yo sé que está en la segunda fase negativa y que está antes del 0, en el 75. Le falta muy poco para terminar de apagarse y de desocuparse de la explosión. Si digo, esa obra de arte, esta es 170. 170, primera fase positiva, 170, está a punto de llegar a 180, va a tener que llenarse de expresión todavía hasta cambiar de signo y entrar en la fase receptiva, en la negativa. El arte contemporáneo ha habido dos orientaciones, dos corrientes en la investigación. Una de ellas, que parte de Cézanne, cubismo, hasta el Guernica de Picasso, en la que he participado yo, en que la experimentación ha sido hecha sobre el objeto, sobre la obra objeto de arte. Entonces, ese objeto ha tenido que sufrir una serie de variantes, de variaciones en la experimentación, hasta que por fin se nos ha quedado el objeto vacío. Hemos terminado. Esa experimentación concluida, lo ha concluido precisamente el 58. Esa ha concluido. El otro tipo de experimentación ya no es con el objeto, es con el hombre, es directamente con el hombre.
Entonces lo que tratan desde el surrealismo, el Dada, el gran representante es Duchamp, entonces lo que trata es incomodar, molestar, provocar al hombre. ¿Para qué? Para despertarlo. Porque nosotros en nuestra investigación anterior sobre el objeto lo que queríamos dar una posición política para que toda esa sensibilidad nueva, elaborada por el arte contemporáneo, pasase por la educación al niño. Crear un hombre nuevo a través de un niño nuevo. Crear un hombre nuevo. Bien, la segunda tendencia sobre el hombre es simplemente despertarlo. Despertarlo. Ahora, esa investigación, ese desarrollo de esta tendencia, de esta orientación desde Duchamp, desde Dada y el surrealismo, que trata de despertar al individuo, esa no acaba nunca. Seguirá siempre despertándolo y demás. Y efectivamente lo ha despertado en gran parte. Y ahora con estas nuevas generaciones de tipos que creen que se habían despertado, con el posmoderno, resulta que están adormeciendo, tal vez están dormidos. Es decir, que el hombre se despierta y luego se duerme. 30 años, 60, son 2 generaciones que tarda una investigación. Es decir, hay una crisis en la sociedad por lo que sea, y entonces esa crisis hace que intervenga el arte. ¿Para qué interviene el arte? Para crear un nuevo tipo de sensibilidad para la sociedad. Porque la sensibilidad que crea el artista es un producto social, es social. Hay que devolver a la sociedad, al pueblo. Eso es lo que queremos hacer en el constructivismo ruso y en el vasco. Y lo se ha devuelto políticamente, porque no ha querido el gobierno. Ese es el fracaso político del arte contemporáneo. El que no ha fracasado es la línea de Duchamp, la línea que se refiere al que va a relacionarse directamente con el hombre. Entonces le habla, le cuenta cosas, le grita, tal, conmueve, y eso no se acaba. He sido un soñador desde los primeros años. No quiero referirme por qué he sido un soñador de mi país. He buscado siempre el momento histórico de mi país, en qué podía yo estudiar para servirle a mi país, en qué podía aconsejar, qué podía planear, soñar para mi país. Desde los 15, 14 o 15 años, no quiero decir para no alargar las cosas. Ahora, mis fracasos son gravísimos, porque no es el fracaso de un proyecto personal, de un individuo que dice, tengo este propósito, me sale mal, pues he perdido yo, he perdido los amigos, el entorno inmediato, cercano, pues se ha perdido. Pero no, si yo he buscado cada momento histórico en la forma de servir a mi país, todos mis fracasos innumerables los ha perdido el país. Los ha perdido el país. Y sobre todo, cuando un país pierde algo de lo que tiene todavía, pues ha perdido algo. Pero esta vez, y en este momento, para decir lo que voy a decir, estoy pensando en el gran movimiento antifranquista, de la gran resistencia cultural vasca, de la gran escuela vasca, que participamos todos, el sueño de un país mejor. Quiero decir que las pérdidas, después de todo este extraordinario trabajo de años durante el franquismo, hemos perdido no lo poco que tiene el país, hemos perdido lo que el país podía llegar a ser. Perder lo que nosotros creíamos que podía ser nuestro país. Perder eso es algo tan dramático que solamente pensarlo a mí me resulta hasta peligroso.